Una revelación sacude los cimientos de la arqueología. Una estructura colosal, de más de 6 milenios de antigüedad, cuya magnitud desafía la lógica y pone en duda todo lo que creíamos saber sobre las primeras civilizaciones humanas. Un hallazgo que se conecta con símbolos extraños, con antiguas rutas comerciales y con misterios aún más oscuros. ¿Por qué fue construido? ¿Quiénes lo levantaron en una era en la que, según los libros de historia, apenas comenzaban a domesticarse los animales y a cultivar la tierra? ¿Estamos frente a un centro ceremonial perdido? ¿Una fortaleza? ¿O la huella de una civilización olvidada mucho más avanzada de lo que jamás imaginamos? Corre el año 2024. Un grupo de arqueólogos trabaja en silencio en una zona remota del cercano Oriente, una región marcada por los ríos, desiertos y antiguas rutas de caravanas. Las excavaciones comenzaron como un simple estudio de rutina, un proyecto para trazar los asentamientos más antiguos en las llanuras fértiles. A medida que retiraban capas de tierra, apareció una serie de muros alineados con una precisión casi imposible para una construcción de 6.000 años de antigüedad. No eran chozas de barro ni simples tumbas. Frente a ellos se alzaba el esqueleto de una estructura monumental, muros de piedra ciclópea, pasajes subterráneos y un trazado geométrico que parecía planificado con exactitud matemática. La base de la construcción se extendía más de lo que ocupaban varias canchas de fútbol juntas. ¿Cómo era posible? Según la cronología oficial, en torno al cuarto milenio antes de Cristo, las comunidades humanas apenas empezaban a organizar aldeas permanentes. No existían ejércitos masivos, ni palacios, ni templos monumentales. Y sin embargo, allí estaba, una mole de roca tallada, diseñada para resistir el paso de los siglos. La noticia se filtró con rapidez. Revistas especializadas hablaron de un hallazgo revolucionario, mientras otros preferían la cautela. Sin embargo, las primeras dataciones con carbono arrojaron una cifra imposible de ignorar. Alrededor del año 4000 a.C., 6 milenios de historia se desplegaban ante los ojos incrédulos de los arqueólogos. El terreno era hostil. El sol caía implacable sobre los trabajadores. El viento arrastraba arena y polvo que se colaban en cada rendija. Y sin embargo, cada día revelaba algo nuevo. Una cámara subterránea aquí, una hilera de pilares gigantescos allá. No eran bloques cualquiera. Estaban tallados con símbolos en espiral, formas geométricas y grabados que recordaban al sol, la luna y estrellas lejanas. Algunos especialistas comenzaron a hablar de un observatorio astronómico primitivo, otros de un santuario ceremonial, y los más osados insinuaron que podía tratarse de un centro de poder desconocido, un núcleo desde el cual se irradiaba influencia hacia los asentamientos que surgirían siglos más tarde en Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. Pero había algo aún más inquietante: los restos encontrados en los alrededores, fragmentos de cerámica de gran refinamiento, herramientas de cobre que parecían adelantadas a su tiempo y huesos humanos dispuestos en posiciones rituales. Se trataba de sacrificios o de algún tipo de entierro sagrado. La cámara principal, descubierta tras semanas de excavación, dejó sin palabras a todos. Un espacio amplio, sostenido por pilares, con un diseño que recordaba a un laberinto. En las paredes, marcas profundas, casi como si fueran cicatrices de un fuego antiguo o de un cataclismo. Los arqueólogos, de pie en medio de aquel salón silencioso, sintieron el peso de los siglos. Era como si los muros mismos respiraran, como si aguardaran a que alguien finalmente descifrara el mensaje oculto en sus piedras. ¿Cómo pudieron pueblos considerados primitivos levantar una obra de esta magnitud hace 6000 años? Las herramientas conocidas de aquella época eran rudimentarias. La rueda apenas empezaba a usarse, y sin embargo, alguien movió y colocó bloques que pesaban toneladas, ajustados con una precisión que solo se ve en construcciones miles de años posteriores. Los ancianos de las aldeas cercanas, al escuchar rumores del hallazgo, recordaron viejas historias transmitidas por generaciones, relatos de gigantes que habitaron la tierra antes del diluvio, constructores de ciudades perdidas bajo la arena, historias que hasta entonces eran consideradas simples leyendas. Pero ¿y si no lo eran del todo? Lo cierto es que esta estructura no solo desafía la cronología, también conecta con un patrón inquietante. Monumentos megalíticos repartidos por todo el mundo, desde Göbekli Tepe, en Turquía, hasta Stonehenge, en Inglaterra. Todos más antiguos de lo que debería ser posible,
todos alineados con astros celestes, todos guardando un secreto en común. La excavación apenas había comenzado y ya estaba claro que este no era un sitio cualquiera. Era la llave a un misterio que se extendía más allá del tiempo, más allá de la historia escrita. El hallazgo no solo abría puertas al pasado, también dejaba entrever que quizás, aún hoy, no estamos preparados para conocer toda la verdad. En lo profundo de la estructura, los arqueólogos encontraron un corredor bloqueado con piedras, sellado con un cuidado casi obsesivo. Cuando lograron abrirlo, lo que apareció en su interior cambió para siempre la manera de entender este enigma. Los arqueólogos, cubiertos de polvo y sudor, se detuvieron frente a aquel corredor tapiado con piedras enormes. No parecía un simple derrumbe. Estaba sellado con una intención precisa, como si alguien hubiera querido cerrar el paso para siempre. El aire era denso, cargado de un misterio antiguo, y el equipo apenas podía contener la sensación de estar a punto de violar un secreto enterrado durante milenios. Con herramientas modernas y un cuidado extremo, comenzaron a retirar las rocas. Al fin, tras horas de esfuerzo, un hueco dejó escapar una bocanada de aire enrarecido, estancado desde hacía miles de años. El olor era metálico, casi insoportable, y lo que reveló la luz de las linternas dejó sin aliento a todos. El corredor se extendía hacia abajo, tallado directamente en la roca, con paredes pulidas y cubiertas de símbolos, espirales, figuras humanas estilizadas, animales que parecían míticos, y en el centro, un símbolo recurrente, un círculo atravesado por líneas que recordaban a las trayectorias de estrellas en el firmamento. Era un lenguaje que nadie conocía, pero transmitía la sensación de estar frente a un código universal, destinado a perdurar más allá de las culturas y los siglos. Avanzaron lentamente, hasta llegar a una sala más amplia. Allí, bajo la tenue luz, emergió la visión de una especie de altar de piedra, rodeado por monolitos que parecían alineados con una precisión matemática. Pero lo más perturbador no eran las piedras, sino lo que descansaba entre ellas. Restos humanos. No uno, sino decenas de esqueletos, cuidadosamente colocados en posición fetal, como si hubieran sido depositados allí como ofrendas. Aquellos cuerpos eran casi tan antiguos como la estructura misma, hombres, mujeres y niños, algunos con ornamentos de cobre, otros con collares de hueso y piedra. Sus rostros, reconstruidos digitalmente más tarde, mostraban una diversidad sorprendente. Individuos con rasgos distintos, como si hubieran llegado desde diferentes regiones. ¿Quién los reunió allí? ¿Y por qué? Algunos investigadores sugirieron que se trataba de un cementerio ritual, donde los líderes de aquella comunidad descansaban para toda la eternidad. Otros afirmaron que la disposición y el número indicaban sacrificios humanos realizados en honor a deidades olvidadas. Entre los huesos se encontraron objetos que no pertenecían a la época. Fragmentos de piedra pulida que parecían herramientas de precisión, tallados con una técnica que no se repetiría hasta miles de años después. El hallazgo desató un debate inmediato. Si la datación era correcta, significaba que en el año 4000 a.C., existía un grupo humano con un conocimiento muy superior al resto de su tiempo. Pero ¿cómo lo obtuvieron? ¿Quién se los transmitió? Un arqueólogo especializado en astronomía antigua notó algo sorprendente. Varias de las figuras coincidían con constelaciones visibles en el cielo hace 6000 años. Y no solo eso, era como si aquel templo subterráneo hubiera sido una especie de calendario cósmico. Un observatorio destinado a medir el paso del tiempo y las estaciones. Pero, ¿con qué propósito? ¿Para la agricultura? ¿Para rituales religiosos? ¿O acaso para algo más profundo? Quizás un conocimiento transmitido por una fuente que aún no comprendemos. En el fondo de la sala, otro descubrimiento. Una losa rectangular, perfectamente tallada, cerraba una especie de sarcófago de piedra. Con cuidado. Dentro, encontraron los restos de un individuo de mayor tamaño que el promedio humano de la época. Medía más de 2 metros, algo extremadamente inusual para sociedades prehistóricas. Sus huesos eran robustos, y a su lado descansaban objetos extraños. Un bastón con incrustaciones de cobre,
y un disco de piedra grabado con símbolos idénticos a los que más tarde aparecerían en civilizaciones como la sumeria o la egipcia. Y sin embargo, lo más inquietante aún no había sido descubierto. Bajo el sarcófago, oculta en un compartimento secreto, encontraron una serie de tablillas de piedra. No eran tablillas de barro, como las que se usaron miles de años después en Mesopotamia. Eran losas finas, grabadas con símbolos geométricos que parecían fórmulas, secuencias, quizás incluso un sistema numérico. Nadie podía descifrarlas, pero todos comprendieron que allí se escondía el verdadero mensaje de esa civilización olvidada. El hallazgo fue tan sorprendente que algunos pidieron mantenerlo en secreto hasta comprenderlo por completo. Otros temían que, de hacerse público, provocaría una revolución en la manera en que concebimos la historia. Porque si esas tablillas realmente contenían un conocimiento avanzado, significaba que el progreso humano no fue lineal, sino cíclico, que antes de las civilizaciones clásicas hubo pueblos capaces de hazañas increíbles, borrados de la memoria colectiva por algún cataclismo. Pero entonces surgió un último detalle perturbador. En las paredes del corredor, junto a los símbolos astronómicos, se encontraba una escena tallada que parecía narrar una historia. Figuras humanas mirando al cielo, un resplandor descendiendo desde lo alto, y seres más altos que los hombres guiándolos hacia la construcción de la gran estructura. Era imposible no asociarlo con los relatos de los dioses descendidos presentes en tantas mitologías del mundo. ¿Sería acaso una alegoría o un testimonio grabado en piedra de lo que realmente ocurrió? La tensión en el equipo crecía. Cada descubrimiento no traía respuestas, sino nuevas preguntas. Los periódicos hablaban de un hallazgo que cambiaría la arqueología moderna. Y sin embargo, en el corazón del sitio, bajo la tierra, lo que predominaba era un sentimiento distinto. La sensación de que habían abierto una puerta que no debían cruzar. Uno de los arqueólogos, mirando fijamente los símbolos, murmuró en voz baja: «Es como si hubieran querido dejarnos un mensaje, no para ellos, sino para nosotros, los del futuro». Un escalofrío recorrió a todos, porque si era cierto, entonces aquella estructura no era simplemente un templo o una tumba, era un legado, una advertencia, algo construido para resistir el olvido y transmitir un secreto a quienes vinieran después. Y ese secreto, aún oculto en las tablillas de piedra, estaba a punto de revelar algo aún más perturbador de lo que nadie imaginaba. Porque al analizar aquellas tablillas con luz ultravioleta, emergió un patrón escondido. Un código que no pertenecía a ninguna lengua humana conocida y que parecía señalar un evento. Un acontecimiento que, de repetirse, podría cambiar el destino de la humanidad. El descubrimiento de las tablillas de piedra marcó un antes y un después. Durante semanas, el equipo trabajó bajo estricta reserva, estudiando cada símbolo, cada línea grabada con una precisión que parecía imposible para su antigüedad. Y fue entonces cuando, usando técnicas modernas de análisis lumínico, ocurrió algo inesperado. Bajo la luz ultravioleta, aparecieron trazos invisibles al ojo humano, como si quienes las tallaron hubieran dejado un mensaje oculto, destinado únicamente a ser descubierto en el futuro. Lo que emergió no eran simples figuras geométricas, eran patrones, secuencias repetitivas que recordaban a un sistema numérico avanzado. Los investigadores, comparándolos con registros de culturas posteriores, concluyeron algo asombroso. Las tablillas parecían contener un calendario astronómico. No solo señalaban solsticios y equinoccios, también marcaban ciclos de miles de años, asociados a la precesión de los equinoccios, un fenómeno que los astrónomos modernos apenas comprendieron en la antigüedad clásica. ¿Cómo podían saberlo 6000 años atrás? ¿Cómo pudieron calcular un movimiento tan lento y complejo que solo es perceptible a lo largo de generaciones enteras? La respuesta parecía escapar de cualquier lógica histórica. Y sin embargo, allí estaba, grabada en piedra. Pero eso no era lo más inquietante. Entre las secuencias numéricas y los símbolos astronómicos, había una serie de marcas diferentes, más sombrías. Representaban figuras humanas huyendo de un gran resplandor, montañas que parecían desplomarse, olas gigantes arrasando la tierra, y finalmente,
un círculo con una línea que descendía desde el cielo hasta golpear el planeta. Los arqueólogos comprendieron lo que estaban viendo. Una narración de un cataclismo, una advertencia transmitida a través de los milenios. El registro parecía señalar un evento que había ocurrido en el pasado remoto, pero también dejaba entrever que podía repetirse en el futuro. Un patrón cíclico, un mensaje codificado que hablaba del final de una era y del comienzo de otra. ¿Acaso la estructura entera había sido construida como un reloj cósmico, un recordatorio para futuras generaciones sobre los peligros que acechan desde el cielo? Las teorías se multiplicaron. Algunos hablaron de un cometa o un asteroide que impactó en la Tierra, provocando una devastación semejante a la que, según muchos investigadores, dio origen al mito del diluvio universal en diferentes culturas. Otros, más osados, insinuaron que podía tratarse de una erupción solar colosal, capaz de arrasar con todo vestigio de vida y tecnología. Y allí, la conexión con mitologías ancestrales se volvió imposible de ignorar. Los sumerios hablaban de dioses que descendieron de las estrellas para enseñar a los hombres a reconstruir sus ciudades después de un gran desastre. Los egipcios atribuían sus conocimientos a los dioses civilizadores, llegados tras una inundación devastadora. Los mayas y aztecas hablaban de soles que nacían y morían en ciclos cósmicos, cada uno marcado por destrucciones y renacimientos. Mientras los arqueólogos luchaban por mantener la objetividad científica, había una sensación que no podían sacudirse. Lo que habían encontrado no era un simple templo ni un observatorio. Era un mensaje dirigido a nosotros. Y la parte más perturbadora aún estaba por llegar. Porque al unir los símbolos y compararlos con el calendario moderno, surgió una coincidencia escalofriante. El ciclo señalado por las tablillas parecía culminar en nuestra propia era, en un período que comienza precisamente en el siglo XXI. ¿Coincidencia? ¿Una simple interpretación subjetiva? ¿O acaso una advertencia de que estamos entrando en el mismo ciclo de destrucción que hace miles de años arrasó con aquella civilización olvidada? El debate se encendió entre los académicos. Algunos defendieron que todo era una mala interpretación, que los símbolos eran rituales, no predicciones. Pero otros, observando los paralelismos con otros sitios arqueológicos del mundo, no podían dejar de sospechar que las tablillas escondían una verdad incómoda. Una verdad que nadie quería escuchar. La estructura, vista desde arriba con drones, revelaba además algo inesperado. Su diseño completo parecía una representación del firmamento, con alineaciones a constelaciones específicas visibles hace 6 milenios. Una de ellas señalaba directamente hacia un punto del espacio que, en la actualidad, corresponde a una zona por donde orbitan cometas. Era como si los constructores quisieran dejar un mapa estelar, un recordatorio del origen de aquel cataclismo. En medio de esa tensión, los arqueólogos comenzaron a sentirse vigilados. Algunos reportaron la extraña sensación de ser observados desde la oscuridad del lugar. Otros afirmaron haber escuchado ruidos en los pasajes subterráneos cuando ya no quedaba nadie más trabajando. Como si los ecos de quienes construyeron aquel sitio aún permanecieran allí, custodiando su secreto. Al final, el dilema era claro. ¿Debían revelar al mundo el contenido de las tablillas, arriesgándose a desatar el miedo, las teorías conspirativas y el caos? ¿O era mejor mantener en silencio aquel hallazgo, protegerlo hasta entenderlo por completo? El director de la excavación, mirando una de las losas con las manos temblorosas, dijo en voz baja: «Quizás no debamos haber abierto este lugar. Quizás no estaba destinado a nosotros». El silencio que siguió fue pesado, insoportable, porque todos sabían que, de alguna manera, ya era tarde. El mensaje había sido leído, y aunque aún no se entendiera por completo, su sombra se extendía hacia el presente. Lo que quedó claro para todos fue una certeza inquietante. La historia de la humanidad es mucho más antigua, compleja y misteriosa de lo que jamás imaginamos. Y lo que se escondía en aquella estructura era una prueba tangible de ello. Una advertencia que nos recuerda que no somos inmunes al paso del tiempo, ni a las fuerzas del cosmos. Una advertencia que tal vez, algún día cercano, debamos enfrentar. Y mientras el sol se ponía sobre las ruinas, bañando las piedras en un resplandor rojizo, una pregunta quedó grabada en la mente de todos los presentes.
¿Qué pasará cuando el ciclo señalado por las tablillas se cumpla y el cielo vuelva a caer sobre la tierra? Si este relato te ha dejado con más preguntas que respuestas, entonces ya formas parte de este misterio. Te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que realmente significa este hallazgo? No olvides suscribirte y dejar tu like, porque seguiremos explorando secretos que podrían cambiar nuestra visión del pasado, y quizás también del futuro. Gracias por acompañarme en esta travesía. Nos vemos en el próximo enigma.